De la Guerra Civil se ha escrito mucho, como bien sabe Fernando Calvo. Le dedicó un libro a ese asunto, Guerra Civil, los libros que nos la contaron. Es un libro importante, necesario y muy útil. Estas huellas de ahora lo compendian en parte. Decía el doctor Marañón que las guerras civiles duran 100 años. Algunas duran más. Los norteamericanos aún siguen hablando, escribiendo y filmando la suya. La esclavitud que los enfrentó y que finalmente se abolió con la derrota de los confederados cristalizó en las formas más abominables del racismo, algunas de las cuales aún perviven en aquella sociedad, por lo demás democráticamente ejemplar en tantos aspectos. A la Guerra Civil Española le quedarían poco más de 10 años para caducar, si lo que decía Marañón se cumpliera. Sin embargo, en la sociedad española también perviven algunos de los lugares comunes que circularon interesadamente antes, durante y después de la guerra en ambos bandos, con los que unos se favorecían a sí mismos o demonizaban a los contrarios. Se diría incluso que ambas cosas van juntas. El que se presenta como un dechado de virtudes suele aprovechar para pintar a los demás como un costal de vicios. Raramente se encontrarán, ni entonces ni ahora, agentes que reconozcan las responsabilidades penales, políticas, sociales o militares del bando con el que simpatizan. Tampoco a quienes admitan los aciertos de los contrarios. Durante los 30 años que siguieron a la muerte del dictador, parecía que se había olvidado ya todo este asunto. Pero ahora vemos que era un espejismo. A la guerra civil se la había confinado definitivamente en los departamentos de la universidad, que es como decir que se la había amortajado en estudios y tesis doctorales más o menos ociosos. Pero las llamadas leyes de la memoria, histórica una y democrática otra, la sacaron de nuevo a la conversación pública, acompañándola de alguna puesta en escena espectacular, como el traslado en helicóptero de los restos de Franco, desde el Valle de los Caídos al cementerio de El Pardo, estampa que recordó a una secuencia de la película Goodbye Lenin. Esas dos leyes las redactaron gentes durante los gobiernos socialistas de Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez, a las que les parecía muy injusto que algunos, llevando a su parecer tantísima razón para haber ganado la contienda, la hubieran perdido, decidiendo, tras la muerte de Franco, no volver la vista atrás. Cuando se aprobaron, quedaban ya pocos supervivientes de la guerra. Ahora, en 1975, eran todavía muchos miles, de los dos bandos, y algunos de gran significación, como Carrillo o la Pasionaria, que decidieron con bastante buen acuerdo que la transición pacífica a la democracia pasaba por una doble renuncia. Los que habían ganado la guerra, a someterse a las urnas y correr el riesgo de perder el poder que ejercieron durante 40 años, como sucedió, y los que la habían perdido, a vengar los atropellos que se cometieron con ellos durante el franquismo. Fue pasando el tiempo y la transición normalizó la democracia pese al empeño de algunos. En un primer momento, los pistoleros de la extrema derecha, y durante 40 años los de la ETA. Pero poco a poco, con la vuelta del socialismo al poder, con Zapatero al frente, sucedió algo curioso. Los que habían perdido la guerra, una manera de hablar, ninguno de ellos la había hecho porque ni siquiera había nacido, solo querían hablar del franquismo y de los crímenes cometidos por este. Para ellos la guerra era cosa del pasado. Y los que la habían ganado, igual tampoco habían nacido, en cuanto se les hablaba del franquismo, volvían a recordar los crímenes de quienes la habían perdido. La mayor parte de los que la habían perdido consideraban que el hecho de haberla perdido y los 40 años de dictadura eran suficientes para absolverles de los crímenes que hubieran podido cometer antes de perderla. Y muchos de los que la habían ganado podían reconocer los crímenes del franquismo, siempre que los perdedores reconocieran los crímenes que habían cometido durante la guerra y antes. Para los que la ganaron y estaban deseosos de mirar hacia adelante y dejar atrás la dictadura, tanto el franquismo como la guerra eran el pasado. Para los perdedores, no. Para ellos, solo la guerra era pasado muy remoto, y en cambio veían que el franquismo estaba todavía presente en instituciones, leyes y costumbres, y muy visible en las secuelas que había dejado en sus víctimas. El nudo gordiano volvía a ser este. Las víctimas del franquismo se reconocían como tales,
pero consideraban poco relevante que algunas de ellas hubieran sido durante la guerra victimarios, muy sanguinarios en algunos casos. Los herederos de los vencedores replicaban con un «si tú olvidas, yo olvido. Si tú recuerdas, yo recuerdo. O lo recordamos todo, o estamos como en 1936». Y eso explicó lo que se dio en llamar la Guerra de las Esquelas, en la que volvieron a publicarse decenas de las esquelas aparecidas en los inmediatos años de la posguerra de gentes víctimas del terror rojo, casos a veces de una ignominia incalificable, lo que daba pie a sus contrarios a recordar todas las salvajadas cometidas por el franquismo contra cientos de miles de personas inocentes. Unos solo querían hablar de esos cientos de miles de personas inocentes, los otros de los rojos criminales, fuesen muchos o pocos. Y empezó de nuevo la batalla de las cifras, creyendo que se trataba de una competición que ganaría quien más víctimas pudiera contabilizar en su campo. El tiempo todo lo cubre, como el olvido. ¿Cuántas veces habrá citado uno la frase de Nietzsche: «Un exceso de memoria daña la vida»? Y claro que sin memoria no hay justicia, pero sin olvido no hay paz. Y si no siempre la paz y la justicia pueden caminar juntas, más problemático es asistir al espectáculo que promueven aquellos que para reparar una ofensa antigua están dispuestos a cometer una nueva, aún más intolerable y sangrante que aquella. Exactamente lo que esas dos leyes, con el propósito de las justas reparaciones, despertaron. Viejos crímenes de uno y otro bando que a punto de olvidarse regresaron al primer plano. ¿Huellas de la guerra civil? ¿Cómo no va a haberlas si toda España acabó dividida en dos mitades, cada una de las cuales, antes, durante o después de la guerra, fue objeto a menudo de toda clase de humillaciones, injusticias y sevicias? A mí me duele el teniente Castillo y me duele José Calvo Sotelo, cuyos asesinatos precipitaron los acontecimientos de julio de 1936. Me duelen tanto los seminaristas de Barbastro como las 13 Rosas, todos ellos jóvenes inocentes masacrados en la flor de la vida. Me duele Lorca y me duele Ramiro de Maeztu. Me duele el fusilamiento de José Antonio y me duele el de Companys. No se trata de equidistancia ni de exoneración de culpas, sino del dolor destinado al que ha llegado con tristeza después de estudiar durante toda una vida la mayor tragedia de la historia de España, escribe Calvo. La verdad es que, pensando así, no le auguro al autor de este libro una carrera brillante en la historiografía y la crítica periodística españolas, dominadas por quienes consideran que unos muertos son mejores y más importantes que otros. A los de izquierda, donde hoy por hoy se encastilla la famosa superioridad moral, le suele doler más Lorca que Maeztu. Creen que por ser Lorca mejor escritor que Maeztu, el asesinato de aquel es un crimen contra la humanidad y el de este un daño colateral de la revolución. Y si el asesinato de Lorca ha fijado su obra para la posteridad como la de una figura legendaria, se diría que el de Maeztu, autor en absoluto desdeñable, no ha hecho otra cosa que precipitarla injustamente hacia la insignificancia. El libro de Fernando Calvo es interesantísimo, porque rastrea en la sociedad española actual toda esa clase de prejuicios y filisteísmos respecto a la guerra civil. ¿Cómo acabar con los lugares comunes y prejuicios? En realidad, todo debería ser más sencillo si existiese lo principal, una voluntad de consenso, un sistema de enseñanza blindado frente a los vaivenes políticos. Nos dirá al hilo de figuras como Salvador de Madariaga o Julián Marías. Fueron estos los representantes netos de esa tercera España de la que no quieren oír hablar los nietos de Negrín, Alberti y la Pasionaria. Y si estos silenciaron en su día a Madariaga, Chávez Nogales, Clara Campoamor, Castillejo o Elena Fortún, Ortega y Gasset o Marías, esos mismos nietos tratarán de orillar libros como este de Calvo, no tengo la menor duda. En su día, la izquierda y la derecha hicieron todo lo que estuvo en su mano para silenciar, o en su defecto, desprestigiar con los mayores insultos a todos ellos. Hoy, la derecha ha acabado por normalizar a esos escritores y políticos, y recordar aquí que la primera y temprana reivindicación política de Manuel Azaña en la Transición procedió de Jiménez Los Santos, a la que siguió la del presidente José María Aznar.
Para seguir escuchando este audiolibro gratuitamente, haz clic en el enlace de la descripción y podrás escucharlo completo sin coste gracias a la prueba de 30 días de Audible.